Usando el mismo método de Loomis, ya tengo aquí dibujado prácticamente lo que es mi cabeza. A diferencia de la primera parte en donde vimos la cabeza de frente y de perfil, pues esta es 3/4. Y agregué unos detalles más para que se nos haga más fácil visualizar las diferentes posiciones de la cabeza. Es importante que cuando nosotros dibujamos nuestra cabeza, le agreguemos estas curvas, que sería el eje, digamos, si la esfera fuera transparente, sería el eje interno. Esto nos va a ayudar a visualizar cómo se vería la cabeza si la giráramos. También podríamos hacer un muñeco como este, pues más o menos de plasticina, con las proporciones que aprendimos, para poder ir visualizando cómo se ve cuando rota la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Si se da cuenta, este eje que tengo yo aquí me sirve a mí para poder ver eso. Entonces pues los invito a hacer su muñequito. Como les digo, aquí ya tengo estas líneas punteadas, que son las que se ven en la parte de atrás. Esta que se ve aquí es más o menos donde va a estar posada las cejas, la mirada y lo demás, que me va a servir también para eso. Y pues ya agregué la mandíbula y agregué esta línea que me va a servir para ver lo que es el pómulo y un poco la cabeza tridimensional. Siempre es bueno recordarles que aquí, de igual manera como les enseñé en el método anterior, en la primera parte, hay que dividir aquí en 3 partes esta parte, en otras 3 y otras 3, porque de ahí vamos a partir para poder dibujar los detalles del rostro. Como podrán ver, ya tengo marcadas ciertas líneas un poco más. Tengo la línea del inicio del cabello, la línea marcada donde están posadas las cejas, la línea de la nariz. Esto utilicé el mismo método que ya les enseñé. Tengo también marcado lo que es obviamente lo que agregué, la boca, y lo que agregué para sacar la mandíbula. Algunos se preguntarán cómo saqué esta línea curva. Lo que hice fue agarrar de este cuadrante para abajo y simplemente lancé una curva. Como les dije anteriormente, esto me sirve para ver la cara más tridimensionalmente. Ahora bien, algo que es importante es fijar de una vez la línea de los ojos. Para esto vamos a dividir este espacio en 3, el espacio que está entre las cejas y la nariz. Aquí lo que hacemos es lanzar una línea, ¿verdad? Obviamente, para saber que nuestros ojos van a ir posados aquí, ¿verdad? Más o menos. Y de una vez vamos a marcar lo que es el cuello. Para el cuello de atrás vamos a buscar la línea que se intercepta entre la nariz y esta parte de atrás de la cabeza, y vamos a lanzar una línea pues un poco curva hacia abajo. Y para la parte frontal del cuello vamos a buscar lo que es la mandíbula y vamos a lanzar una línea más o menos un poquito de aquí para acá. Ahí ya tendríamos el cuello. Ahora vamos a dibujar lo que es la oreja. Acuérdense que la oreja va posada sobre este cuadrante del óvalo. Simplemente hacen una línea un poco inclinada. Esto es para darle un poco de perspectiva y profundidad a la oreja, y lanzan pues más o menos una curva por acá, y de ahí le vamos a dar forma. Después de haber trazado el detalle de la oreja, vamos a iniciar a trazar esta especie de máscara en el rostro. Esto nos va a ayudar mucho a visualizar nuestro rostro tridimensionalmente y también darle la perspectiva adecuada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a lanzar una especie de, si quieren verlo como un rectángulo, desde el inicio del cabello hasta las cejas, con la inclinación adecuada, siempre respetando el óvalo que tenemos donde está la oreja. De ahí vamos a marcar los ojos. Estos también inician desde las cejas hasta donde marcamos más o menos la línea del ojo, siempre con una leve inclinación para darle la perspectiva necesaria. Vamos a partir de este óvalo interno que hicimos,
que es la parte interna de la esfera, para poder visualizar lo que es en medio de los ojos, el ojo, que realmente va a tener esta forma, el otro ojo. Vamos a inclinar aquí nuestras líneas, por siempre respetando la esfera, y de ahí vamos a trazar lo que es la nariz, siempre tridimensionalmente. Acuérdense que la base de la nariz siempre nace acá, aquí estarían los orificios, lo que es la nariz en sí, el tabique, etcétera, y ahí vamos a lanzar una línea de aquí para acá, dándole la inclinación a la mandíbula, y de aquí para acá dando otra inclinación para poder tener esta base. Ahora vamos a dibujar lo que son las cejas. Estas serían como por aquí más o menos. Más adelante les voy a enseñar formas de cejas. Obviamente pues aquí igual pueden ustedes definir de una vez si quieren poner cejas de hombre o de mujer. Eso va a depender mucho de su referencia para el rostro. Y la otra ceja pues iría como por acá. Ya con eso les podemos dar un poco de forma. Ahora vamos a dibujar lo que es la nariz. Para ello podemos recurrir cabalmente a esta base. Esto nos va a ayudar a ver la tridimensión, y también podemos hacer unos círculos como les enseñé en el video tutorial parte 1, que nos van a ayudar a visualizar cómo se ve. Con estos círculos trazados podemos ver más o menos dónde quedaría el orificio de la nariz, ¿verdad? Para poder ya trazar lo que es la aleta de la nariz y un poquito lo que es el perfil de la nariz. En este ángulo, este orificio de aquí prácticamente no se ve, entonces es bueno poderlo visualizar así. Aquí ya podríamos insinuar lo que es el tabique y ya entrar a detalles de la nariz. Ahora que ya tenemos trazada nuestra nariz, lo que vamos a hacer es que vamos a lanzar unas líneas aquí rectas. La idea es trazar los ojos, y esto nos va a servir para saber hasta dónde llegan. Igual va uno acá, más o menos por acá, y ya. Entonces ya con esto podemos comenzar a ver lo de los ojos. Una idea, si les cuesta visualizar lo que es la nariz, es hacer una nariz en plasticina. Yo hice esta, la verdad es que no cuesta nada. Esto ayuda a que podamos ver realmente el ángulo de la nariz, sobre todo en 3/4, o el ángulo visto desde arriba, desde abajo, en fin, a un lado. Es muy útil. Bueno, continuando con lo de los ojos, pues ya tenemos trazado eso. Entonces ya podemos trazar uno de los ojos. Recuérdense que hay que incluir ciertos detalles. El párpado, el otro ojo que saldría. Este ojo normalmente no se ve mucho, ¿verdad? Acuérdense que está en un ángulo un poquito escondidito dentro del ojo, pero vamos a dibujar un poco así y mejoramos la forma, el párpado, y ya está. Ahora vamos a definir lo que es la boca. Pues ya tenemos esta línea donde sabemos que va posada la boca. Lo que tenemos que hacer es bajar esta línea de aquí, donde está la pupila, hacia abajo, para definir el ancho de mi boca, igual que acá, ¿verdad? Siempre esta parte de la boca va a ser más pequeña y esta un poco más grande por la perspectiva. Pues realmente los labios, normalmente el de arriba o el superior es un poco más delgado, el de abajo es un poco más grueso. Lo que vamos a hacer es definir primero lo que es la comisura de la boca, ¿verdad? Eso pues simplemente trazamos aquí una línea, subimos un poco y hacemos esto y trazamos otra línea acá. Para el grosor de los labios, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Podemos lanzar aquí 2 elipses
otra elipse acá y una elipse igual en la base, que es un poco más grande, que abarca todo el ancho, y eso va a hacer que se nos haga más fácil hacer la forma. Acuérdense que la boca normalmente cuando está así hace esta forma, ¿verdad? Para que lo chequeemos siempre. Entonces aquí iría el arco de Cupido, así. En el otro labio simplemente buscamos lo que es la comisura de la boca, y el labio inferior pues igual tenemos que hacer es elevarlo, y ahí estaría la boca. Ya teniendo definido lo que es la cabeza, prácticamente ojos, nariz, boca y oreja, vamos a empezar a definir un poco el perfil de nuestro retrato. Entonces pues esto va a variar un poco dependiendo un poco de cómo es la persona. Siempre hay que ver esta parte curva. Aquí vamos a agregar un poco lo que es el pómulo, podemos bajar. Normalmente aquí hay como una pequeña curva que se hace por la boca, y se define también lo que es la mandíbula. Obviamente en un hombre lo que es la mandíbula y la barbilla es un poco más tosca. Aquí ya podemos definir lo que es la mandíbula de este lado, y pues con eso tenemos prácticamente terminada la cabeza. Vamos a pasar a lo que es el cabello. Por último vamos a agregar lo que es el cabello. Para ello nos tenemos que fijar mucho en la línea donde inicia el cabello. Obviamente pues esto va a depender mucho de nuestro modelo. Podemos fijar un poquito más bajo el peinado. Aquí en esta línea donde está la ceja podemos bajar ligeramente, y de ahí de bajar ligeramente pues podemos hacer cierta forma del cabello, bajar si tiene algún tipo como de patilla en específico y subir aquí. Esto voy a hacerle como un peinado semi recogido, entonces pues realmente puedo hacer algo así. Aquí bajo otra vez, y cuando voy a terminar el cabello solo hay que darse cuenta de quitarle un poco esta parte tan redondeada de la cabeza para que no parezca como que tiene un golpe en la cabeza. Al ser mujer pues esto no se ve mucho. Cuando son hombres y tienen el pelo corto pues obviamente sí. Entonces con eso prácticamente terminamos. Al haber terminado la construcción les voy a dar un poquito de consejos importantes cuando apliquen la técnica. No utilicen el mismo papel con el que hicieron la construcción. Esa construcción guárdenla para sus bocetos. Al aplicar la técnica, eviten oscurecer muchas zonas de luz que son importantes para dar volumen, que la técnica quede homogénea, al igual que dar suficiente contraste y textura cuando sea necesario. Ahora les voy a dar unos consejos importantes cuando dibujen los detalles de su rostro. Cuando empiecen con las cejas hay que fijarse mucho en la orientación donde las van a dibujar. Estas son algunas de las orientaciones según realmente cómo sea la ceja. Normalmente es en forma de cheque. Esta baja un poco porque es un poco más arqueada. Aquí hay una con bastante arco y la otra es muy similar. Hay que fijarse también en la orientación con la que vamos a aplicar la técnica. Es importante, la ceja en el inicio es un poco despeinada, de ahí va con cierta orientación más peinada, y a veces pues tiene aquí ciertos pelitos que van hacia abajo. En el hombre la ceja es un poco más grande y más poblada. También hay que fijarse en el inicio, ¿verdad? En el arco, y normalmente no está tan, el perfil no está tan bien definido.
Este es otro tipo de ceja. Esta es una ceja más como depilada, ¿verdad? Más delgada. Lo que nunca hay que hacer es delimitar la ceja con una línea, ¿verdad? Porque eso la hace ver caricaturesca y menos rayarla por dentro. O hacer los pelitos al azar sin ningún tipo de orientación. Cuando estamos hablando de labios, hay que fijarse mucho en que el labio primero tiene un eje central, ¿verdad? Si va frontal. Después podemos dibujar 3 óvalos, un óvalo grande en la parte superior y 2 óvalos con cierta inclinación en la parte inferior. Esto nos va a ayudar a hacer la forma del labio. Podríamos trazar primero lo que es la comisura, dándole cierta orientación a la comisura. Y en la parte superior siempre fijarse en el arco de Cupido que va acá. Esto va a la mitad del óvalo, ¿verdad? Y siempre fijándose en el eje. Y en el labio inferior pues nos van a ayudar estos 2 óvalos a darle esta forma y este volumen. Obviamente va a depender del tipo de labio, ¿verdad? Aquí ya aplicando técnica pues siempre hay que darse cuenta mucho en la forma del labio y también si lo vamos a dibujar muy de lejos o muy de cerca. Entre más cerca pues obviamente más detalles. Este tipo de arruguitas hay que evitarlas si se está viendo muy lejos, porque si no se hacen ver los labios como que fueran de viejita. En la comisura de los labios siempre hay una sombra y el labio superior tiene más sombra que el labio inferior. Es por cómo se ven y cómo están distribuidos anatómicamente. Cuando estamos viendo los labios a 3/4, pues igual la construcción serían 2 óvalos con cierta inclinación. Siempre la inclinación va a ser, depende del ángulo en que estemos viendo nuestra cara. Y el otro óvalo de esta manera. Esto nos va a ayudar a que el labio quede con cierta disminución en esta parte. Y entonces pues ya vamos a trazar otra vez el arco de Cupido, la comisura y la forma del labio general. En cuanto a técnica, pues prácticamente les podría dar los mismos consejos que en esta, solo fíjense en la sombra, porque aquí la sombra sí va a variar, obviamente va a depender hacia dónde está orientado el labio. En cuanto a construcción de ojos, si los estamos viendo de frente, podríamos hacer un trapecio como base. Esto nos va a servir para fijar el lagrimal y darle el arco suficiente al ojo. El centro iría acá, ¿verdad? En los puntos rojos. Y también hay que fijarse en la forma de la pupila. La pupila, el ojo va recubierto con un párpado superior e inferior, nunca se va a ver completa. Entonces eso hace, si le mostramos toda la pupila cuando está de frente, hace ver como que el ojo no es real. La forma de las pestañas, pues aquí se les estoy dando la orientación. Hay que también fijarse en el lagrimal e incluirlo. Y algo que es importante es ver lo que es la esclerótica, que es esta parte que está aquí del ojo, dejársela marcada. Normalmente las pestañas nacen de aquí para abajo, no adentro de la esclerótica. Entonces para que se les mire más real su ojo. Cuando ya le estén aplicando técnica, pues obviamente la orientación de las pestañas es muy importante. La luz, ciertos detalles, depende de cuán cerca o cuán lejos estén viendo el ojo. Y cuando ya estén incluyendo la ceja, pues darle el ángulo aquí al principio del lagrimal, ¿verdad? Hacia arriba y hacia acá, ¿verdad? Siempre hay que darle la sombra al párpado, que es necesario, tanto arriba y abajo, para que cree eso un volumen real. Cuando el ojo lo estamos viendo a 3/4, pues también podríamos aplicar lo que es el trapecio, pero ya con cierta perspectiva y ángulo, ¿verdad? Siempre el párpado se va a ver un poco más grande de este lado, o si es del otro ángulo también de ese lado, ¿verdad? Dándole obviamente las luces suficientes y la orientación también a la pupila. Y si se dan cuenta aquí, pues la esclerótica se ve un poquito más acá. Igual las pestañas van a variar. Si lo estamos viendo de perfil, hay que darse cuenta en la forma anatómica del ojo. Si no lo hubiéramos recubierto por el párpado, está dentro de una cavidad, ¿verdad?, del cráneo. Entonces siempre es importante basarnos en un círculo para poderlo realizar bien y darle la forma adecuada, tanto si lo vemos del lado izquierdo como del lado derecho.
y pues cuando ya le estemos aplicando la técnica, pues ver cabalmente cómo se va a ver, cómo va a ir orientada la pestaña y cómo se van a ver los párpados, tanto superior como inferior. Estas cejas obviamente no tienen la distancia adecuada, no irían tan pegadas al ojo, pero es para que ustedes vean más o menos la orientación que le tienen que dar a la ceja. En cuanto a la nariz, podemos ver que la nariz la podemos formar con 3 círculos si es frontal. Si hacemos un círculo grande en la parte de medio y 2 círculos pequeños, ahí automáticamente sacamos lo que es el volumen de la nariz y las aletas de la nariz. De ahí ya podemos trazar una especie como de triángulo y trazar una línea recta para el tabique. Eso nos va a hacer que la nariz se mire con cierto volumen ya. Después, cuando ya le estemos aplicando la técnica, esto también nos va a servir para ver las áreas de luz y para ver dónde están colocados los orificios de la nariz, que estarían más o menos como por acá, dándole la orientación necesaria y no oscureciéndolos totalmente. Si lo estamos viendo de perfil, pues igual podemos hacer 2 círculos, uno grande y otro pequeño. En medio de esos círculos, en la parte inferior, iría el orificio de la nariz. Y entonces, pues depende si es chata o es aguileña o es otro tipo de nariz, pues va a ir un poco más baja acá. Y ya podemos perfilar lo que es el tabique con un triángulo acá, ¿verdad? Aquí, si ustedes se dan cuenta, ya tengo aplicada la técnica. Igual hay que reservar ciertas luces para dar volumen y hay que poner ciertas sombras para que se mire bien. Si es 3/4, pues nos puede servir un tipo de estructura así, ¿verdad? Para ver dónde está el tabique, dónde están orientados los oídos, y depende del lado, dónde se va a ver más la aleta de la nariz o no. Y aplicándole técnica, pues igual, hay que respetar ciertas áreas de luz, sombra, etcétera. En cuanto a la oreja, pues esta no va a variar mucho su forma. En cuanto a la posición, obviamente si la cara está de frente, se va a ver menos el detalle. Hay ciertos detalles que tenemos que tomar en cuenta en la construcción, como es la fosa triangular, que es esta parte oscura que tenemos acá, lo que es el hélix, que es la parte que va aquí afuera, ¿verdad? Que se perfila acá, la scapula, que está acá, ¿verdad? Que es esta parte oscura, la concha, que siempre la debemos de incluir, esto va a variar de forma, el lóbulo y el trago, que es esta parte que es un poquito más voluptuosa de la nariz. Ya cuando de la oreja, cuando ya estén aplicando la técnica, es importante pues manejar ciertas sombras, medios tonos y luces para darle el volumen adecuado. Y obviamente, si se está viendo de perfil, van a haber ciertas sombras proyectadas en el área del cráneo.